Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización, en este caso a IAGUA, pues haber tenido a bien que invitarnos a participar activamente en esta jornada y de forma personalizada a Ignasi Servià, pues que fue quien propuso a GRISAT, a la propia organización, para poder intervenir. Bien, hoy lo que les venía a contar es un tema que puede sonar algo pretencioso, hablarles de cuál es la importancia de la medición en el correcto uso del agua en la agricultura, pero bueno, ya les digo que lo único que pretendo es poder ilustrarles en cuanto a una tecnología muy específica de la cual se ha hablado en la ponencia anterior, que es la teledetección, y ver cómo somos capaces a través de esta tecnología, que es igual de válida que muchas otras, pues podemos llegar a medir, en este caso, las necesidades de agua de los cultivos. Antes de seguir, continuando con la ponencia, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es decir, las personas medimos continuamente y estamos midiendo a través de nuestros sentidos. Un ejemplo muy simple y de rigurosa actualidad es la temperatura que tenemos aquí ahora. Es decir, cada uno de nosotros está midiendo la temperatura que tenemos en esta sala. Para algunos les parecerá que hace calor, para otros les parecerá que hace frío. Seguramente va por zonas, pero también va en las personas, ¿vale? Bueno, pues una forma de llegar a acuerdos es poder cuantificar la temperatura. En este caso, poder expresar numéricamente cuál es realmente la temperatura que tenemos. Realmente medir, el término latino metiri, se refiere a comparar una cantidad respecto a su unidad, cuántas veces está contenida la segunda en la primera. Pero hay un aspecto importante, que es que a la hora de realizar una medición se debe tener cuidado de no alterar en este caso el sistema o el elemento que se observa. Siguiendo con los sentidos, nuestros ojos continuamente están midiendo la cantidad de luz que reflejan los objetos a distinta longitud de onda. Y eso nos proporciona una serie de colores que, en base a nuestra experiencia y la información que tenemos almacenada en el cerebro, pues finalmente interpretamos y somos capaces de diferenciarlos entre colores y dentro de un mismo color la distinta intensidad. Bien, pues la visión artificial remota lo que hace en este caso es poder observar cualquier objeto, cualquier escenario, y dando así respuesta a tres necesidades agronómicas básicas. Como decía, la observación, pero también la medición. ¿Y para qué? Pues para tomar decisiones. Para tomar decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Subimos la temperatura? ¿Bajamos la temperatura? En este caso, la observación, gracias a sensores artificiales, realmente el ser humano se dota de herramientas que le permiten llegar allá donde de forma física, natural, no llega. Somos seres inteligentes y nos dotamos de herramientas que nos permiten llegar a donde físicamente no podemos. Bueno, pues la visión artificial remota amplía, en este caso, como herramienta, nuestra capacidad visual. ¿Por qué? Porque si montamos un sensor de visión artificial remota en un vehículo aéreo, sea un dron, sea una avioneta, sea un satélite, realmente nos está dando la capacidad de poder ver el territorio desde una perspectiva aérea que de forma física difícilmente podremos hacer, con la importancia que tiene eso a la hora de poder observar mejor los cultivos, las cubiertas vegetales. Y, por supuesto, mejorando y ampliando el campo de visión. Eso, por supuesto, como bien saben, depende de la altura a la que estemos observando. Pero también la visión artificial remota nos permite poder ver en zonas del espectro electromagnético a las que no llega el propio ojo humano. El ojo humano llega a la zona del visible, que está entre 400 y 700 nanómetros,
pero gracias a las herramientas como es los sensores de visión artificial remota, podemos explorar otras zonas como son el infrarrojo, como es la ultravioleta, las microondas, y ello, además de poder darnos una visión más completa de los objetos, nos permite medir el estado de los objetos. Las imágenes de satélite o las imágenes que capturamos con cámaras montadas en drones, lo que nos dan, además de un producto exclusivamente visual, es un producto numérico. Entendemos las imágenes de satélite, los píxeles, como una matriz de datos. Detrás de cada píxel hay un valor numérico que en el fondo lo que está reflejando es, y nunca mejor dicho, la cantidad de luz reflejada por los objetos en función de la cantidad de luz de radiación que llega al objeto a distinta longitud de onda. Y a partir de ahí podemos obtener distintos parámetros que podemos correlacionar con el estado de los objetos, por ejemplo, con el estado de los cultivos. Aquí tenemos un ejemplo. Vemos que en el infrarrojo, que es donde no llega el ojo humano, resulta que es donde mejor podemos diferenciar el estado de la vegetación en cuanto a su salubridad o su estrés hídrico. Vemos que la cantidad de luz reflejada en el infrarrojo, que es la flechita que ven morada, pues es mayor cuanto mayor es la salubridad de la planta, de la hoja. A partir de ahí, como hemos dicho que las imágenes nos dan matrices de datos, cada una imagen es información numérica, podemos obtener indicadores que básicamente relacionan la cantidad de luz reflejada por los objetos a distinta longitud de onda. NIR viene del inglés Near Infrared, el rojo, son distintas zonas del espectro electromagnético. Pero claro, cuando hablamos de imagen de satélite, por ejemplo, estos satélites que se han mencionado anteriormente, el satélite de Sentinel-2, por ejemplo, que tiene un tamaño de píxel de 10 metros, realmente lo que estamos obteniendo es un valor numérico de una superficie de 10 por 10 metros. Pero en esa superficie de 10 por 10 metros, ¿tenemos exclusivamente vegetación? No, tenemos más objetos. Tenemos suelo, tenemos sombras, tenemos agua, tenemos plásticos, tenemos muchas cosas. Entonces, realmente, ¿qué información de todo ese área de 10 por 10 metros estamos obteniendo? Bueno, pues empíricamente se ha demostrado que lo que estamos realmente calculando a través de este indicador es la fracción de cobertura vegetal verde. Y cuando digo verde me refiero verde a nuestros ojos, no verde de color verde, sino verde actividad fotosintética. Si viésemos un campo de césped artificial y uno de césped natural, el índice de vegetación en el caso del césped artificial sería exactamente igual que el de un suelo. Luego, realmente la respuesta que estamos dando está relacionada con la actividad fotosintética del cultivo, que a su vez está relacionada con la propia actividad de transpiración o potencial transpiración de esa cubierta vegetal. Pero lo interesante no es tener una imagen de un momento, sino poder seguir el cultivo a lo largo del tiempo. Los cultivos, entre otras muchas cosas, son procesos, y lo interesante es poder seguir el proceso. También por lo que decía el compañero del IRTA, porque tenemos que ser capaces de predecir lo que va a ocurrir. Entonces, si vemos la evolución, la tendencia que tiene una cubierta vegetal, podremos, de alguna manera, predecir lo que puede ocurrir de forma casi inmediata para la próxima semana. Entonces, el índice de vegetación, de alguna manera, pues tiene este comportamiento, por ejemplo, en un cereal, en una cebada, en un trigo, también en un maíz. Es decir, a partir de la siembra, lógicamente lo que estamos viendo es el suelo, tiene un valor muy bajo. Conforme empieza a emerger el cultivo, empieza a subir el indicador hasta un máximo. A partir de ahí se mantiene verde, actividad fotosintética, durante un tiempo. En esta etapa se produce el cambio o la transición de la etapa vegetativa a la etapa reproductiva del cultivo, la floración, fructificación, y una vez que ha cubierto su papel la parte vegetativa de la planta, pues empieza a senescer, empieza a perder
a secarse, a nuestros ojos amarillea, pero realmente lo que está perdiendo a ojos del infrarrojo es actividad fotosintética y, por tanto, somos capaces de cuantificarlo. Si, por ejemplo, el cultivo se cosecha en verde, pues directamente se producirá un bajón en el indicador. Si, por ejemplo, tenemos un cultivo de baja cubierta vegetal, como es un viñedo, por ejemplo, bueno, pues el patrón será diferente. Si el cultivo es de hoja perenne, como puede ser algunos frutales, pues también podemos tener otras evoluciones. Lo importante es que somos capaces de ver y seguir la evolución de un cultivo de forma cuantificada y para cada píxel de la parcela, que eso también es interesante. Bien, ¿qué importancia puede tener en este caso la medición para poder hacer un correcto uso del agua? Bueno, la gestión rigurosa del agua en el sector, la agricultura, se debe contemplar desde el punto de vista de sus actores. Es decir, qué importante es para cada uno de esos actores, cuáles son los requerimientos que van a tener en cuanto al manejo y el uso de este recurso. Y diferenciamos entre el propio agricultor, comunidades de usuarios y lo que es la propia gobernanza del agua a escala de cuenca. Los objetivos y la importancia será similar, pero con distintos puntos de vista. Pero sí que tienen un factor común, y es que debemos tener un control del uso que hacemos. Y para ello es importante esta medición, que realmente lo que nos está ofreciendo es la estimación de las necesidades y la estimación de los consumos de agua en el sector. A partir de aquí, dentro de esta tecnología, podemos establecer dos aplicaciones. La primera sería, por ejemplo, la predicción de las necesidades hídricas de los cultivos con una semana de antelación. En este caso, nosotros partimos de una metodología perfectamente conocida y establecida, que es la metodología FAO56, que establece que la evapotranspiración de un cultivo depende de la demanda atmosférica, representada por la evapotranspiración de referencia, y del estado del cultivo y de la cobertura vegetal que tiene ese cultivo, representada por el coeficiente de cultivo. Y vemos que dentro de un mismo cultivo, este coeficiente irá variando en el tiempo. Y alguno de ustedes ya estará empezando a ver que ese patrón lo ha visto en otra diapositiva. Efectivamente, ese patrón casualmente coincide con el patrón que sigue el índice de vegetación, el NDVI, que yo les he presentado anteriormente, donde además podemos ver la evolución del estado fenológico del cultivo. Podemos parametrizar el cultivo gracias a esa medición. De hecho, lógicamente, como ya algunos pensaban, pues existe una relación lineal entre el coeficiente de cultivo, uno de esos dos ingredientes para conocer las necesidades netas de agua del cultivo, y el índice de vegetación. Esa relación es cultivo dependiente, pero de alguna manera podemos utilizar relaciones que agrupan cultivos. En este caso, sí que existe una relación que hasta la fecha se ha mostrado universal, que es la que está referida al coeficiente basal, al coeficiente específico de transpiración de la cubierta vegetal. Cuando hablamos del coeficiente de cultivo, en el cual también incorporamos el ingrediente del suelo, de la evaporación, bueno, pues diferenciamos entre cultivos herbáceos y cultivos hortícolas de baja cobertura, como pueden ser ajos, cebollas, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de esta medición es que estamos obteniendo datos de forma personalizada para cada píxel y, por tanto, los podemos utilizar para cada unidad de manejo de riego. Muchos de ustedes conocen que existen servicios de asesoramiento al regante que están ofreciendo información desde hace ya muchos años y hacen una labor estupenda, dando una información de un modo más generalista. Bueno, pues lo interesante es que gracias a la tecnología podemos tener esa información a escala de unidad de manejo, de forma personalizada, para saber exactamente cuánto agua necesita mi cultivo en cada unidad de manejo.
En este sentido, simplemente decirles que Agrisat pues tiene un servicio que se llama IRRI-Maps, que ofrece a los agricultores, en este caso, pues esa necesidad hídrica de forma semanal a través de informes, sencillos informes, para cada unidad de manejo de riego. Una segunda aplicación sería poder clasificar las zonas en las que se ha detectado que existen cultivos regados. Clasificación de cultivos regados. Estamos hablando de una aplicación que puede interesar a comunidades de usuarios o a la propia gobernanza del agua. En este caso, ¿cómo hacemos esa clasificación por teledetección? Pues con la misma filosofía, es decir, cogemos los patrones de comportamiento que tiene cada cultivo y a partir de esa información separamos según la época del año en la que se desarrolla el cultivo, que lo establecemos a través de esos patrones. Aquí están los primaveras, aquí están los cultivos de verano, y dentro de cada uno de ellos hacemos un segundo cribado en función del porcentaje de cubierta vegetal que alcanza el cultivo como máximo. Eso nos ayuda a clasificar y poder cuantificar, en este caso, las superficies regadas y también estimar los volúmenes de agua consumidos o extraídos. Y a su vez nos permite ver la evolución de estas superficies, si lo hacemos en distintas campañas, y poder tener una referencia más a la hora de estimar o ver el seguimiento de extracciones de agua que se están produciendo en grandes áreas, en grandes superficies. ¿Y todo esto para qué? Bueno, ¿qué utilidad le damos a esta información? Bueno, por ejemplo, sería la identificación de superficies de riego no legales, determinación de superficies y usuarios, porque están localizados geográficamente, usuarios que superan los volúmenes asignados, y también poder evaluar estrategias y planes de gestión del propio recurso hídrico de una forma cuantitativa, es decir, oye, vamos a cambiar la forma de gestionar esto y ver la efectividad que ha tenido esa estrategia. Bien, esto que ven aquí lo hacemos también desde hace muchos años, pero existe un proyecto europeo cofinanciado por la Unión Europea, en el cual participa activamente Agrisat, que es el proyecto Diana, al cual les invito que conozcan a través de su página web, porque a partir de este proyecto saldrán herramientas para precisamente esta gestión del uso del agua a nivel de cuencas hidrográficas y de comunidades de usuarios, como ya también en la propia revista pues pueden leer el artículo que hemos presentado, que tenemos una herramienta que también realiza esta gestión. ¿De acuerdo? Pues, sin más, agradecerles la atención y no sé si habrá turno de preguntas posteriormente. Estaré encantado de contestarles. Muchas gracias.